Y son pocas las ocasiones eh, cuando uno está haciendo este tipo de cuestiones, esta nueva era que además tiene que ver con personas que no somos periodistas, que venimos de hecho del mundo técnico, de conocer o de haber conocido y de luego de transmitir a otras generaciones más jóvenes, debemos decir. Nosotros no envejecemos, mi estimado Emilio, nosotros acumulamos juventud, digo yo. Y no todos los días se conoce a los o a el pionero. Y esto lo estoy diciendo especialmente porque este podcast lo escuchan muchos jóvenes juristas que ahora, como ha sucedido, están todos especializados o definitivamente tienen que ver algo con la famosa inteligencia artificial. Y por tanto, con su propia voz le vamos a dar la bienvenida a un amigo de esta casa, al catedrático Emilio Suñé Llinás. Emilio, bienvenido a Voces de Odisea. Muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias, Odiseya. Ya sabes que hay una sintonía total entre nosotros Eso y es es, una casa en la que me gusta estar porque me has demostrado que es la mía. Por lo eso es. tanto, muy buenos días también a la audiencia y vamos a ver qué nos deparan las cuestiones de este gran tecnólogo que es Frank Gracias. Escandell, ojo, 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 y gran periodista, porque esto no es un problema de titulación académica, es un problema de ser un comunicador y tú eres un gran comunicador, además de un gran tecnólogo. Muchas gracias, mi estimado Emilio. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, especialmente como he dicho, aunque no es exclusivo, pero para ver que, pues aquí en España seguimos con esta cuestión digamos, digamos que, de infravalorar el talento increíble que seguimos teniendo, que hemos tenido y que tuvimos en el tiempo, en este caso. Vamos hacia atrás entonces, Emilio. ¿Por qué la informática en el derecho? Háblanos de aquella época, ¿qué año fue? Correcto. ¿Por qué la informática en el derecho? Bueno, la vida tiene mucho de azar. Yo realmente en el año 1983 era un joven profesor universitario, entré en la Universidad Complutense de Madrid, en la cátedra de este gran reformador de la educación. Yo siempre digo que la reforma educativa en España se hizo antes de la reforma política, porque Mm. viene de la ley Villar-Palasí del año 1970 y siempre recordaré Oh. al gran maestro, al que conocí por casualidad también, como casi todo en la vida, y entré en la Universidad Complutense de Madrid como profesor ayudante, además en la cátedra de José Luis Villar Palasí, en el año 1980. Claro, como profesor ayudante no comías, entonces era, Correcto. claro, era un punto completamente distinto. Y bueno, en el año 1983 vino al mundo mi primer señor hijo, ¿no? Juan Emilio, que ya sabes, Sí. que nacen con los dientes muy afilados y por lo tanto hay que proveer necesidades, ¿no? Entonces, Exactamente. efectivamente fue verdad que vino con un pan debajo del brazo porque se necesitaba un asesor jurídico cuando se fundó la Comunidad de Madrid en la empresa provincial informática de Madrid, que ya existía desde antes, ya existía desde la época de la Diputación Provincial, que como sabes, en las Ujú. comunidades autónomas uniprovinciales, las diputaciones se integran Sí. en la estructura de la comunidad autónoma. Y fue Borrell, precisamente, Borrell, Oh. quien en la Diputación, que debió ser uno de sus primeros cargos, pues creó una empresa provincial informática para dar apoyo, asistencia técnica a los ayuntamientos, EPIMSA,
De tal manera que la Comunidad de Madrid ya nació con una infraestructura informática y yo entré en EPIMSA como asesor de staff jurídico con categoría y retribución Ujú. de jefe de proyecto informático, ¿no? 1983, pocos días antes no, pocos días después de nacer mi hijo. Juan Vaya. Emilio, sí, Juan Emilio nace a finales de septiembre y yo a principios de octubre, pues entro en la empresa provincial informática. Bien, ¿qué pasa? Azares de la vida. Me encuentro con que un compañero de PIMSA me pone encima de la mesa una maleta de deporte llena de documentación era, que era del Congreso de Roma de 1983, de aquel mismo año, que se celebraba cada 5 años en la Corte Suprema de Cassazione. Y de golpe me encuentro con algo que se llama informática jurídica, porque en aquellos momentos, más que los temas de regulación de la sociedad de la información y por lo tanto, obviamente también del fenómeno informático, más que los temas de regulación, estaban en boga los temas de la aplicación de las tecnologías informáticas a la resolución de problemas específicos de profesionales del derecho, ¿no? Y en esta maleta de documentación empiezo a ver algo para mí sorprendente, ¿no? En mis Ujú. estudios en la universidad, que terminé como licenciatura en el año 1979, no había oído jamás hablar ni por asomo de informática jurídica. Y como me manejo relativamente bien en idiomas, pues me aparece ahí una carpeta y empiezo a leer sobre la informática aplicada al derecho y veo tres grandes vertientes que siguen siendo las grandes vertientes de la informática jurídica, ¿no? O sea, de la informática aplicada al derecho. Luego está el aspecto regulatorio. Esto es el derecho a la informática, que es otra cuestión de la que también se puede hablar. Ujú. Y estas grandes vertientes eran, primero, los grandes bancos de datos jurídicos, que era sobre todo lo que generaba más inquietudes en la época, tener grandes bases de datos jurídicas. Segunda cuestión, la ofimática, informática de oficina, ¿no? Entonces se Ujú. llamaba más así que ahora, aplicada específicamente a la gestión de oficinas jurídicas, claro, desde un modesto despacho de abogados o de procuradores hasta algo que vendría después con los típicos nombres en inglés de Ujú. e-government o e-justice, es Ujú. decir, hasta grandes estructuras de información de toda la administración pública, cosa que vendría mucho después, o de la propia Administración de Justicia. Por lo tanto, había también la gestión del derecho a partir de las herramientas informáticas. Primero, informática documental jurídica, que era ya una categoría dentro de la informática, grandes bases de datos jurídicas. Segundo, informática de Ujú. gestión aplicada a las necesidades específicas del derecho. Tercero, inteligencia artificial. Oh, vaya. Esto es muy viejo, por Dios, es más viejo que yo. Yo aterricé en este mundo, gracias Lola, gracias mamá, y gracias también a mi padre, que tendría algo que ver, digo yo. Aterricé en este mundo en el año 1957 y como tú sabes perfectamente, los temas de inteligencia artificial, todas sus bases, incluidas las actuales, luego, de alguna manera, se han podido hacer cosas que inicialmente no se podían hacer y todo evoluciona como es natural. Correcto. Pero las grandes bases de la inteligencia artificial están absolutamente planteadas en la conferencia de Dartmouth Ujú. de 1956. Efectivamente.
un año antes de que yo naciera, ¿no? Entonces, bueno, está también lo que llamaban ellos informática jurídica decisional. Pues claro, a mí no me gusta partir de un concepto de informática jurídica e irle dando apellidos. Mejor Ujú. partir de qué tipos de aplicaciones informáticas Ajá. en su aplicación específica al derecho, ¿no? Entonces, para mí esto es inteligencia artificial también aplicada al derecho. Estas eran y son las tres grandes vertientes y realmente se conocían en 1983. Entonces, las grandes posibilidades tecnológicas y las mayores necesidades iniciales estaban en los grandes bancos de datos jurídicos. Y Ujú. bueno, me enteré rápido, me empapé rápido de la cuestión y la empresa provincial informática, que dependía de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que llevaba Javier Ledesma, con un director general también intrépido, ¿no? Que era Adolfo Serrano de Triana, hoy en el ámbito de la magistratura. Y realmente les propuse, oye, la Comunidad de Madrid empieza en 1983. Ujú. ¿Por qué su actividad parlamentaria, cuidado, y su propia legislación no nace informatizada? Y me dicen, Vaya. ¿te atreves? Digo, sí, adelante, dadme un equipo, como es natural, que sobre todo encargaron a un gran informático, hoy pues inmenso amigo, jubiladísimo ya, yo estoy a punto, era el informático Eduardo Cerezo Antón, que nos pusiéramos a trabajar juntos sobre eso. Recuerda, yo aterrizo Ujú. en la empresa provincial informática de Madrid a finales de 1983 y en marzo de 1984 ya pudimos presentar la base de datos parlamentaria de la Comunidad de Madrid, que se presentó también al propio Parlamento regional entre Eduardo Cerezo and myself por el sistema de pregunten ustedes. Y a partir de ahí, pues cuando una pregunta tocaba más a la parte del derecho, pues la resolvía yo, por supuesto, la base de datos era ya la Ujú. que contestaba y cuando tocaba más al mundo tecnológico, pues Eduardo Cerezo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí sigue el carrete, ¿no? Pero este carrete Ujú. ya depende de tus preguntas. Por lo tanto, Claro, Frank, tú tienes claro, la palabra. claro, claro que sí. Estamos hablando de 1983. Al año siguiente, en 1984, que ya digo que es un poco el mundo de la ciencia ficción, fue un año muy marcado. Yo tenía 11 años nada más y sin embargo leí la novela con 11 años. Ese mismo año nace en una novela de ciencia ficción, algo que es muy importante para conocer tu trayectoria, que es el término, en este caso, ciberespacio. Ujú. Porque tú escribiste además, creo recordar el año, no sé si fue 87, creo recordar, que tú escribiste la primera declaración de derechos del ciberespacio que se tenga memoria. Y además la Segunda, escribiste en la segunda, segunda. segunda. Ok. Segunda, 1988, sí. En el año 88, correcto. Explícanos esto. Esto es quizás desconocido para los oyentes ahora mismo, de que precisamente tuvimos un español Sí, haciendo ese tipo de declaración de derechos del ciberespacio. Cuéntanos cómo te nace comento. exactamente. eh, Te comento, aproximadamente unos 10 años antes, fue precisamente un norteamericano, yo siempre digo chapeau, en francés me quito el sombrero, fue, Chapo. es verdad, Ese, bueno. es Robert Gellman, que, eh, claro, él preparó con mucha modestia, pero hizo algo muy bien para la época, muy Ujú. bien para la época, por eso digo que me quito el sombrero, sobre un borrador de proyecto, le puso muy modestamente, de, como decís allí, de Bill of Rights in Cyberspace. ¿Eh? Eso es. Entonces, declaración de derechos por el conocido Bill of Rights, tanto norteamericano como
Ujú. como anterior, incluso británico, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo en 1977, ¿no? 1977? Porque lo preparó para conmemorar el quincuagésimo, que los ordinales también existen. Existen. Claro, Para el que no lo sepa, el 50, dicen 50. algunos periodistas que se titulan así, en fin. Bueno, vamos Correcto. allá, vamos allá. Entonces, el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de, Ajá. claro, de la Declaración de Nueva York, y entonces a Robert Shulman se le ocurre hacer una adenda para incorporar los derechos humanos en el ciberespacio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que es demasiado temprano. Es decir, Ujú, 1977, ujú. el mundo Internet civil no existe. Estamos Correcto. todavía en proceso del Internet militar al Internet académico. Por lo tanto, hay un ciberespacio poco estructurado. No voy a decir que no existe, claro que existe antes de Ujú, Internet, pero evidentemente no tiene la misma estructura, la misma complejidad, esta explosión, ¿no? ujú, Que significa sobre todo el fenómeno de la World Wide Web, ¿no? Entonces, claro, es demasiado temprano y todavía hay cuestiones que es difícil de poner sobre la mesa. Pero bueno, toca una serie de cuestiones importantes y, hombre, yo tengo una pequeña ventaja, ¿no? Que es que cuando llego en 1988, claro, Internet ujú, en Estados Unidos, pues creo recordar que explosiona ujú. socialmente en 1992, si no recuerdo mal. Exacto. En el resto del mundo explosiona sobre 1995. Yo ya me encuentro con una sociedad de la información pues más estructurada. Perdón, me estoy confundiendo en fechas, ¿eh? Ujú, Disculpa. ujú, Internet, explosión en Estados Unidos socialmente en 1992, perdón. En el resto del mundo en 1995, todo esto es correcto. Perdón, mi declaración de derechos del ciberespacio es de 2008, ojo. Ah, Y la ok. de Gelman, perdón. Ujú. Y la de Gelman, es que al final ya a uno le falla la memoria, uno es, peina demasiadas canas. Y la de Gelman de 10 años antes, o 11 en este caso, de 1997. Claro, Perfecto. si en Estados Unidos incluso ha explosionado la Internet social en 1992 hay poco margen. Hay poco margen para que se vean los grandes temas de derechos humanos en el ciberespacio. Y en cambio en 2008 está bastante más maduro. Pero realmente lo que yo planteo, y con esto termino, esta parte, lo que yo planteo es algo único, algo que no había planteado nadie antes, que era todo un sistema constitucional para el ciberespacio, porque no es un espacio virtual, como la gente suele decir. Las palabras ahí están Ujú. corrompidas. Lo virtual es lo que parece, pero no es. Y el Ajá. ciberespacio es un ámbito de convivencia social real, Ah, correcto. desmaterializado, ¿eh? Ujú. No es tangible, pero es un ámbito de convivencia real. Correcto. Nosotros mismos, ahora al estar haciendo esta entrevista, Ujú. estamos en el ciberespacio, esto es una entrevista real. Y cuando das clase online, por ejemplo, pues, sinceramente, a mí me molestaría mucho que me llamasen profesor virtual, ¿no? Es un Sucede, profesor que sí. parece, pero no es, ¿no? Pero uno creo que lo es también en este contexto, ¿no? Entonces, claro, si es un ámbito de convivencia social real,
los que creemos en la democracia, porque hay que creer, no solo gobernar en democracia, como algunos que no creen en ella, ¿eh? Ujú. Los que creemos en la democracia, pues lógicamente si convivimos en un ámbito metaterritorial, yo planteé en 2006 generar una organización política Vaya. también metaterritorial, una Telecivitas para el ciberespacio que lógicamente tuviera una constitución política 2006 Ujú, y una declaración de derechos. Por eso, poco después de haber formulado y publicado esto entre México y Colombia, pues publiqué en el 2008 mi declaración de derechos del ciberespacio y en 2010 en México publiqué ujú. un texto articulado también de constitución del ciberespacio. Correcto. Aquí vamos a volver. Hay una pregunta que ha surgido ahora, eso que has contado. Eh, si retrotraemos al año 96, y esto es un punto que tú y yo hemos discutido anteriormente, pues yo he tenido el honor de conversar contigo. Eh, el año 96 significó muchas cosas, porque, como bien sabemos, estas empresas que a mí me gusta llamarles sociodigitales, no solamente sociales, porque una red social es un conjunto de amigos en un bar, es una red social, sino sociodigitales, que es más correcto, me parece a mí. Correcto, sí. Y las redes sociodigitales que conocemos son empresas que se basan, que primero que todo, que nacen en los Estados Unidos de América y por tanto se legislan desde la legislación americana, se legislan así. Y hay una ley, precisamente, que es la ley de la decencia en las telecomunicaciones, es como se Así. conoce en español, que creo que es importantísimo hoy en día entender por los juristas europeos, que es la sección 230 del Código de los Estados Unidos. Sí, exactamente, que es la base, se convirtió luego, lógicamente, en la base de lo que hoy nosotros conocemos como la economía digital. Hmm. En ese mismo año, una persona que a usted le han comparado con él, que es John Correcto. Perry Barlow, precisamente, Barlow. Sí, señor. un abogado de Harvard, un tecnófilo y ciberlibertario, que encima de eso, jocosamente debo decir, incluso era autor de canciones para la banda Grateful Dead, por cierto. La Ya Cassidy, lo la famosa dijiste. Cassidy, es muy buena la canción, es de su autoría. Bueno, en este caso, Barlow lo que hace es protestar contra esta ley, eh, emitiendo lo presentó ante el Foro Económico Mundial, de hecho, en Davos ese año, Pues, sí, señor. como la declaración de independencia del Sí, ciberespacio, sí, que sí. es diferente a esta declaración de derechos. ¿Cómo se distingue este texto de Barlow, en este caso, trabajo que tú hiciste luego? No, sencillamente él se da cuenta de lo mismo que yo. Es decir, que estamos en un ámbito de convivencia metaespacial, precisamente por ciberespacial, Ujú. metaterritorial, por lo tanto, en el que los estados estaban metiendo sus zarpas, incluida la Communications Decency Decency Act, Act, ¿no? Para efectivamente. el pretexto de la decencia, para regular el ciberespacio desde entidades territoriales. Usted, desde su parcela, no puede regular algo que se le escapa. Entonces, John Perry Barlow tiene el mérito de decir, igual que Estados Unidos frente a la tiranía hace su declaración de independencia, porque lo hizo, como tú sabes Sí, perfectamente, frente a actos de tiranía, por ejemplo, el motín del té del té en Boston, de Boston, es correcto. porque les imponen tributos sin su consentimiento, por Dios. O la obligación, cuando había guerra con los franceses aliados con los indios de Norteamérica,
la obligación es una barbaridad. Esto ha sido siempre una barbaridad. Fue el mismo error anterior de Olivares en España, de obligar a alojar el ejército en las casas de los colonos, ejército en gran parte compuesto por mercenarios, por lo tanto, por gente sin escrúpulos, con tus hijas ahí, por Dios. Es que esto es insufrible, intolerable, aparte de un error político de primera magnitud, ¿no? Ujú. Por eso la declaración de independencia de los Estados Unidos, eh, al que apoyó mucho, pero esto es harina de otro costal, como sabes, España, ¿no? Más Sí, incluso que Francia, más incluso que Francia, que hoy ya se reconoce, sobre todo por este señor que era embajador en París, tremendamente importante, uno de los ministros correcto. ilustrados de Carlos III, que era don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, conde de Aranda, ¿eh? Y mucho, mucho dinero español fue a los Estados Unidos a través de París, porque, bueno, en fin, que entraríamos en otros temas, Ujú, pero que, claro, un norteamericano, la declaración de independencia frente a actos de tiranía, dice, oiga, en las comunicaciones están haciendo ustedes lo mismo y ustedes en el ciberespacio, desde su soberanía territorial, no son nadie, déjennos en paz. Es decir, ujú, es un acto de rebeldía, pero como los actos de rebeldía suelen ser actos, por así decirlo, desestructurados, ujú, es un grito de rebeldía que luego hay que darle forma política, forma jurídica, que es lo que intenté yo mismo con mi proyecto de constitución política para el ciberespacio, en este caso en el año 2006, 10 años después o 9 de la ujú. manifestación, ¿no? de Jean-Pierre Barlow, como dices muy bien, en el foro de Davos, cuando el foro de Davos era algo Ujú. claramente innovador. Hoy ya no sé lo que es. ¿Eh? Déjalo ahí. ¿Eh? Muy Creo bien. que ahora está al frente Christine Lagarde. Con esto lo decimos todo. Se dice eso, sí, correcto. Am, entonces, volviendo a incidir en esto, que es en 2008 cuando tú propones esta metapolítica de alguna forma, Sí, debido a que es metaterritorial. así Qué es. bueno, es un gran adjetivo que adoptar, la verdad. Am, es decir, básicamente, y corrígeme si no estoy en lo correcto, Emilio, pero básicamente estamos hablando del metaverso, ese término que nació en el año 92, precisamente, de otra novela de ciencia ficción, debo decir, Snow Crash. Eh, Eso sería un metaverso de verdad, no esto Claro. que hace, no sé, 3 años era una absoluta locura, duró, no sé, duró menos de un año el efecto, la máquina de la euforia que se llama, así le llama el profesor Sinan Aral del MIT, Sí, correcto. puso ese término. La euforia duró eso, 14 meses y ya prácticamente el metaverso desapareció, pero eso sería la constitución de un metaverso, ¿es correcto? Déjalo de un metaespacio, porque es que, claro, lo Ok. del metaverso ha sido un nombre comercial que, eh, Ujú, claro, la inteligencia es la cualidad humana mejor repartida, ¿no? Porque ujú. todo el mundo está contento con la que tiene, ¿no? Y eso, y No todo eso, el mundo. eso, todo el mundo está contento con la que tiene. Dices, yo no soy tonto, Media Market, ¿no? Yo no soy Eso es. tonto, pues oiga, pues hay bastantes posibilidades de que sí lo sea. Pero bueno, él no cree eso, ¿no? Entonces, cuando alguien con poder tecnológico, económico, ¿no? Mark Zuckerberg, Ujú, eh, decide transformar Facebook en Meta, ujú. pues efectivamente todo el mundo diciendo, oh, y empiezas a ver escritos de, wow, las repercusiones de Meta en el derecho, y yo alucinaba, digo, esto, usted no. Eh, no entiendo. Es decir, esto, oiga, más que realidad virtual, propiamente dicho, es realidad aumentada,
Sí, pero además, ni siquiera realidad aumentada de calidad, ¿no? A mí si me hubieran hablado, por ejemplo, de proyección, no de avatares, y además con aquellas gafas sí, las 3D conozco del bien. principio, ¿no? Que ya Vengo de esto esa ya se va industria yo. superando, ¿no? Pero si me hubieran hablado de que en vez de avatares tú mismo, Ujú, mediante hologramas, generas reuniones de, no virtuales, porque serían reuniones de realidad extendida, correcto. eh, simulando un espacio físico en las que puedes hacer negocios, etcétera, tal. Bueno, pues quizás, ¿no? Pero realmente, tal como se planteó, las repercusiones que esto puede tener para el derecho, pues hombre, alguna habrá, ¿no? Pero yo vi desde el principio que evidentemente no era algo significativo para el derecho, ¿no? Y es lo que ha pasado, pues esto Ujú, se ha convertido en agua de borrajas, ¿no? Pero realmente los espacios de convivencia meta, ujú. metaterritoriales, por metaespaciales, ¿eh? Existen. Yo muchas veces lo digo, es que el ciberespacio como metaespacio Sí, siquiera está confinado al planeta Tierra. ¿Eh? Claro, una nave espacial también está en el ciberespacio, correcto. correcto. Por lo tanto, hay interacción, hay convivencia humana, en fin. Es decir, que lo meta es una realidad del presente regido por organizaciones que por muy democráticas que sean, son organizaciones territoriales que están extendiendo su soberanía al ciberespacio. Ujú, Oiga, esto como mínimo es colonialismo. Claro, es que el colonialismo tradicional era lo mismo. Yo, desde mi soberanía territorial, ujú, me expando a un mundo al que rijo. Oiga, si los demás no tienen voz y voto, no lo va a regir usted democráticamente precisamente, ¿no? Y hoy en día existen tecnologías sobradas ujú, para que este metaespacio pueda efectivamente regirse democráticamente. Es complejo, yo no digo que no. Cuando alguien me dice, Suñer, es utópico, claro, pues, si la palabra utopía ujú. se inventara a día de hoy, probablemente se llamaría prospectiva. Prospectiva. Perspectiva, un término Claro, técnico, sí, señor. claro, es que cuando tú estás ubicado en un determinado mundo, desde hace mucho tiempo, pues lógicamente puedes ver en principio más allá de los que no Ujú, están ubicados. Yo sé de las dificultades de todo esto, no soy incauto, aunque alguno lo crea, no soy incauto en absoluto. Sé que el poder siempre está en lo antiguo. El poder ujú. jamás innova, jamás, porque Vaya, la innovación le puede mover la silla. Poder, interesante. claro, el poder aspira a la silla, poder aspira al poder, jamás innova. Cuando tú ves un nuevo mundo que se, no voy a decir superpone, porque no sea la palabra, que se yuxtapone Ujú, al poder territorial, lógicamente el poder territorial intenta acaparar este mundo porque esta es precisamente la dinámica del poder. Y sin embargo es un mundo de convivencia real, un mundo en el que hay negocios, un mundo en el que la gente entra en relaciones de amistad de todo tipo, ujú. incluso con preludios de relaciones íntimas, un mundo en el que hay enseñanza, un mundo que hay lo que estamos haciendo aquí mismo, ¿no? Exactamente, Claro, y por lo tanto es un mundo que hay que configurar, estructurar y regular. exactamente. Am, Hoy en día, Emilio, esta transformación
no solamente en el mundo del trabajo, sino también lógicamente en la educación, precisamente. Y en la educación de eso tan importante que es, especialmente desde el punto de vista de la Europa continental, que es la cuestión esta lógicamente, de la regulación y la regulación y la regulación de un mercado que, eso sí, es un mercado del cual no tiene experiencia directa, sino indirecta, porque las empresas no están aquí en ese sentido. Entonces, la educación de estos juristas, ¿no? Um, ¿Tú qué recomendaciones? Porque han explotado los mil y una, perdón, más bien un millón y una consultores jurídicos que además traen consigo conocimiento técnico de alguna manera y si no los externalizan. ¿Qué les enseñarías tú o qué recomendarías tú que se enseñara a estos jóvenes juristas, extensible también a eso de que se llama, ¿no? El upskilling, es decir, bueno, más el aprendizaje en horizontal. ¿Qué les recomendarías que estudiaran o que Es leyeran? que buena pregunta, ¿eh? No, no lo he Ujú. reflexionado en profundidad y Ajá. casi me duele hablar de cosas que no he reflexionado en profundidad Oh, porque eso significa improvisar y no soy un hombre muy correcto. acostumbrado a improvisar, ¿no? Pero hombre, hay cosas evidentes. O sea, el sistema Mm. educativo en estos momentos necesita una transformación radical, radical. Ujú. Pero estamos en lo mismo. El sistema educativo, como todo sistema social, está regido por el poder. Ajá. Y esta gente no transforma nada. Mira, te voy a dar un dato. Eh, Tú sabes que yo empiezo con la informática jurídica en 1983. Yo soy un hombre que no tiene ningún mérito. Mi único mérito, que no es mío, es haber nacido en un entorno social y sobre todo en una familia de buena gente, de gente socialmente positiva, pues que me educó para ser socialmente positivo, igual que mis educadores, a los que quiero y respeto desde el principio. Ujú. Claro, cuando me toca entrar en este mundo, cuando la vida me lleva a este mundo en 1983 y desde 3 años antes soy profesor universitario, pues ¿qué intento? Llevar este tema a la universidad. Lógico, porque has descubierto pues una determinada dimensión que dices, bueno, hay que llevarla al ámbito académico. Y tuve la suerte, mira por dónde, que el maestro Villar Palasí me apoya. Me apoya, porque además es un hombre tremendamente inteligente, tremendamente culto, sin estas distinciones de ciencias y letras que decíamos Ajá. antes. De hecho, la primera carrera que empieza es medicina, pero no le gusta Vaya. eso. Y se pasa a, a Derecho e Historia, que hizo a la vez, creo que con matrícula de honor en todas las asignaturas, en fin, es un cerebro, ¿eh? Aparte, pero la persona está muy por encima del cerebro. Bueno, Villar Pala sí me apoya. Y en el año 1984-1985 yo no soy todavía doctor. Ujú. Y con el apoyo de Gustavo Villapalos, decano entonces de la Facultad de Derecho, apoyo con promesas económicas que no prosperaron, pero en fin, bueno, pero déjalo ahí, se pudo hacer, Ok. se pudo hacer. Se crea en la Universidad Complutense un curso de doctorado 1984-85. No soy todavía doctor, yo soy doctor en junio de 1985, sobre informática jurídica, que es el curso de doctorado con más alumnos matriculados de toda la Universidad Complutense. Wow. Esto, por supuesto, nadie lo ha reconocido, nadie lo ha agradecido. En fin, ¿qué más da? Tampoco cuento con esto, ¿no? Ujú. Conozco la naturaleza humana. Eh, Sí, para bien y para no tan bien. y para no Cuidado, también. porque para bien lo hay, afortunadamente. Por eso la vida tiene sentido. Pues vamos allá. Pero en los entornos de poder, amigo. Y los entornos académicos, pues lamentablemente son entornos de poder.
¿Qué sucede? Bueno, que poco a poco esto se va introduciendo, porque este curso de doctorado lo dimos entre Villar, Eduardo Cerezo, mi compañero de PIMSA, fíjate, se involucraron. Ujú, Un ingeniero de telecomunicaciones, amigo mío, otra gran cabeza. Este hombre estaba en el Banco de España, pero es una excelente cabeza. Luis Miguel Rodríguez Caramelo, and myself. ujú. Y bueno, aquello pues, evidentemente, vamos, sale muy bien, la verdad. Y luego, poco a poco, se trata de introducir la informática jurídica y esta otra vertiente, también la regulativa, el derecho a la informática en la facultad, ¿no? Incluso damos cursos gratuitos de manejo de ordenadores, de bases de datos jurídicas, de todo, a profesores y personal de la facultad. Esto lo hacemos.